Y para empezar, debemos decir que la piedad ejerce una influencia directa sobre nuestras capacidades mentales e intelectuales. Proverbios capítulo 1, versículo 7. La piedad ejerce una influencia directa sobre nuestro intelecto, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestras capacidades intelectuales. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice el rey Salomón, un hombre por cierto muy sabio: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el ABC de la sabiduría? Proverbios dice: el temor del Señor. Hasta tanto una persona es llevada al temor del Señor, su mente permanece en tinieblas. Y no importa cuánta información esa persona haya podido almacenar a lo largo de su vida, si no tiene temor de Dios, dice Proverbios 1:7, es un insensato. La verdadera sabiduría comienza, arranca, se inicia, se origina en ese temor. Ambas cosas crecen al unísono. Algunos teólogos opinan que la caída de Adán y Eva no afectó las capacidades intelectuales del hombre. Pero hermanos, eso no corresponde a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos dice que los paganos andan en la vanidad de su mente. Sus mentes producen pensamientos vanos, algunos de ellos vestidos con un ropaje intelectual, pero no por eso dejan de ser vanos. Y más adelante el apóstol Pablo nos dice que estos hombres y mujeres tienen el entendimiento entenebrecido. Viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Son ignorantes de la verdadera sabiduría. Un hombre que solo vive para lo terrenal es un ignorante. Esa es la lección que se deriva de aquella historia relatada por el Señor de un hombre cuyos negocios habían prosperado mucho. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 12 a partir del versículo 16? Es indudable que el hombre de esa historia se trataba de un individuo capaz. Su heredad había producido tanto que ya no tenía dónde guardar sus frutos. Y a partir del versículo 17 dice la Escritura: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Dónde estuvo la insensatez y la necedad de este hombre? Sus planes eran realmente buenos, excepto por el hecho de que hay un Dios y hay una eternidad, y ninguna de esas cosas estaban en la mente de este hombre. Era bueno para los negocios, pero era un ignorante. La verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor, pero este hombre no conocía tal cosa. Dice Cristo, no era rico para con Dios, y ahí estaba su necedad, ahí estaba su necedad. Así que la piedad afecta directamente nuestro entendimiento. Cuando un hombre es traído al temor del Señor, es que comienza a ser sabio, en el verdadero sentido de ese término. No debe extrañarnos entonces al ver que los mismos medios que Dios usa para desarrollar la piedad contribuyen al mismo tiempo al desarrollo de nuestras facultades intelectuales. Todos. Tomen cualquier medio de gracia, cualquiera de los medios que Dios usa para que el cristiano crezca en su fe, y verán que todos involucran el uso de la mente, la lectura de la palabra, la meditación, la oración, todo. De hecho, donde la mente y el intelecto no están envueltos,
tampoco puede haber una adoración que sea agradable delante de Dios. Hermanos, debemos ser enfáticos en esto, sobre todo porque el evangelicalismo moderno ha caído mucho en este problema. Tenemos muchas iglesias que lo que hacen es masificar a todo el mundo y crear un ambiente de histeria colectiva. La emoción está envuelta, pero la mente y el intelecto es dejado fuera. Esa es una adoración pagana. Dios no quiere que nosotros pongamos nuestras emociones a su servicio, dejando fuera el intelecto. En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo nos advierte con respecto a esto. Y es una pena porque muchos, cuando piensan en las iglesias cristianas, piensan más bien en esos grupos y están haciendo daño al verdadero evangelio. Están haciendo daño al verdadero evangelio. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 al 17 dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, sí, con el espíritu, con toda mi alma, con todo mi corazón, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues ni siquiera sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué no es edificado? Porque la mente y el intelecto han sido dejados fuera. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 12, el apóstol Pablo nos dice que Dios demanda de los cristianos un culto racional. Un culto racional. Una adoración que no es racional, no es una adoración cristiana. No importa cuántas emociones levante. Hermanos, esas mismas emociones se pueden levantar en un partido de pelota o en un partido de fútbol. El problema no son las emociones, el problema es en el entendimiento. En la parábola del sembrador, Cristo dice que la semilla de la palabra, cuando es predicada, es sembrada en diferentes corazones, en diferentes terrenos. Algunos son tierra mala, otros son tierra buena. Y explicando la parábola, dice el Señor en Mateo 13, 18 y 19, que aquel que fue sembrado en una tierra mala, el que fue sembrado junto al camino, es aquel que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y como no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero el que fue sembrado en la buena tierra, dice el versículo 23, es aquel que oye la palabra del reino y la entiende. Y porque la entiende, da fruto a 60, a 30 o a 100 por uno. Cuando el entendimiento es afectado, entonces la piedad es desarrollada. Hermanos, cada vez que nuestros hijos participan del devocional familiar, estamos contribuyendo a desarrollar su piedad y por ende el intelecto. El intelecto. Claro, lo importante es la piedad, no el intelecto, pero tenemos que desarrollar uno para que pueda desarrollarse el otro. Aquí no estamos hablando de esforzarnos por alcanzar un desarrollo intelectual como un fin en sí mismo. No, hermanos. Eso es importante por el mandamiento que tenemos de amar a Dios con toda nuestra mente. Todo aquello que tienda a embotar nuestras capacidades intelectuales debe ser evitado por todo cristiano. Eso es un mal uso y aún un abuso de ese don que Dios nos ha dado por gracia, la capacidad de razonar y de pensar. Del mismo modo, todo aquello que contribuya a expandir esas capacidades debe ser responsablemente utilizado. El hecho de que nuestros hijos y aún nosotros mismos nos expongamos diariamente a las Escrituras, eso contribuirá a alcanzar ese fin. No olviden que esta palabra es la palabra inspirada de Dios, que posee el verdadero conocimiento. Dios ha revelado en ella su voluntad, nos ha revelado su mente hasta donde nosotros podíamos entenderla. Por lo tanto, exponernos a la palabra con regularidad y exponer a nuestros hijos es ampliar su visión de las cosas. Es ampliar su mente. Los que carecen de ese conocimiento tienen una visión muy corta
y una visión muy cerrada de la vida. Son personas que no pueden ver muy allá, no pueden ver muy allá. En el Salmo 119, versículo 130, el salmista dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y en el Salmo 19, versículos 7 y 8 dice el salmista: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio aún al sencillo, y al que es sabio lo hace más sabio. Y dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos, expande la mente. Nos da capacidad de ver lo que otros no ven. ¿Saben que hay algunas personas que privan en intelectuales? Y nos dicen que la fe es irracional. Yo no creo, porque mi inteligencia no me da para tanto, para eso. No, hermanos, cuidado. La fe no es irracional. La fe es suprarracional. No está en contra de la razón, va más lejos que la razón. La fe nos permite ver cosas que no se ven. El hombre que solo vive para lo terrenal, sus ojos solo pueden contemplar cosas físicas, pero la fe nos da capacidad para ver cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, las que no se ven son eternas. No, la fe no es irracional, la fe es suprarracional. Llega mucho más lejos de lo que la razón puede llegar.